Hola, buenas noches y bienvenidos a nuestro cuarto programa de Parlamentarias 2017. Desde la Binocracia, desde el centro de Ñuñoa, estamos llevando a usted los acontecimientos más importantes de estas elecciones. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Presentamos a nuestra cuarta invitada en este ciclo de conversaciones que comenzamos hace una semana. Estamos hoy día con Valesca Naranjo Dawson. Bienvenida, Valesca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en New York TV. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos como siempre, por el principio. Bueno, Valesca, cuéntanos, tú empezaste en la política, ¿cuáles son tus primeros vínculos, tus primeros contactos, tu primer interés? A ver, los primeros vínculos son, bueno, yo nací en dictadura, no viví el golpe, nací en el 75 y siempre me acuerdo, yo nací en Santiago, pero viví un tiempo en Talca y cuando volvimos a Santiago yo tenía como 6 años y me acuerdo haber escuchado las noticias que había estado de sitio. Y me acuerdo haberle preguntado a mi mamá, ¿qué es estado de sitio? ¿Qué significa eso? No sé por qué me llamó mucho la atención. En tiempos en que, claro, todo era como bien gris, pero de alguna manera las familias, yo me imagino, intentaban como dar cierta normalidad. Esto de haber sido, no sé, el año 81, 82. Y me acuerdo que es mi primera conciencia de que vivíamos en una dictadura, que esa dictadura era militar. Me recuerdo que mi imaginario de niña era que en la noche todos los militares salían a la calle y teníamos muchos tanques y era como... ¡oh! Y entonces como que lo conecté con el toque de queda y como que entendí una sensación que seguramente de la sensibilidad de niño uno tenía en el aire, que se vivía con mucho miedo. Disculpa, bien traumática esta primera aproximación a la política. Es que me hiciste ir a mi primer recuerdo y eso es lo que se me vino a la cabeza. Es lo que es. Como mi primera conexión. Y bueno, y de ahí para atrás o de ahí para adelante, digamos, un montón de cosas que nos hablaban. No me acuerdo cuándo, pero junto con eso me acuerdo de la conciencia de que mi mamá había estado presa después del golpe, que mi abuelo durante la Unidad Popular había ido a estudiar a la Unión Soviética. Entonces como que empecé a contextualizar de dónde estaba mi familia. Una pregunta, ¿tu abuelo era Miguel Dawson? No, mi abuelo era Eduardo Dawson o Dawson. ¿Parientes, algo? Puede ser, entiendo que los Dawson son okay. solo una migración de uno que se vino ahí de polizón. ¿Y en tu casa se hablaba de política, aparte de ese primer contacto un poquito oscuro? Sí. Conscientemente yo creo que ya a partir de los 10, 11, mi mamá trabajaba en la revista Análisis, que era una revista de resistencia a la dictadura o de fuerte oposición a la dictadura. Entonces, era una familia que estaba muy observante y muy cercana a lo que pasaba en el mundo de oposición a la dictadura, sí. Y después saltemos largo de esos primeros 7 años, 10 años, al colegio. ¿Tú estuviste en el Liceo 7? Sí, entré. Entiendo que fuiste presidente del Centro de Alumnos también. Así es, sí. ¿En qué época estamos hablando? ¿Cómo se vivía ahí la política? Mira, yo entré en séptimo básico al Liceo 7, tenía 11 años. Inmenso, era como llegar a la ciudad, era como haber pasado de colegio chico a un colegio donde era como el Paseo Humada. Así lo recuerdo. Y sí, yo te diría que, bueno, esos años son los últimos años de la dictadura, que coinciden también con el plebiscito, donde
poco todas tomamos partido, son las primeras como salidas más democráticas. Me acuerdo que terminamos el 88 en la sala con banderas, haciendo como competencia quién llevaba más banderas, quién gritaba más. Y en Providencia no había mucha organización política, existía la Juventud Socialista, la Juventud Comunista. En el Liceo 7 era muy fuerte la Juventud Comunista, que se acercaron, yo creo que estaba en octavo básico, primero medio. Me invitaron a participar, yo tenía algunas amigas en esa red y estuve 2 años y medio, casi 3 años en la Juventud Comunista militando. Luego renuncié a la Juventud Comunista. Por ahí el año 90. Hablaste de breve militancia. Sí. Eso estamos hablando de la J. Sí. Finales, principios de los 90. Sí, entre el 89 y el 88 y 90. Perfecto. Y el 90 renunciamos con un grupo, nos fuimos a un grupo más o menos grande de la Juventud Comunista. Bueno, fue lo que se vivió también ahí entre el 90 y 91. Hubo ¿Ese mucha fue el grupo gente que salió después del octavo congreso? Sí. Sí, nos fuimos después de la última conferencia nacional que fue ese verano, del 90 al 91. Y en esa retirada, bueno, yo estaba muy activa políticamente, me interesaba mucho la política, estaba el primer año de democracia, Lago era el ministro de Educación, había mucha efervescencia, entonces salir de la J fue una decisión política también, no fue una decisión para irse a la casa. Entonces, ese año y con el liderazgo que teníamos en el liceo, con un grupo decidimos igual competir en el centro alumno. Me recuerdo que ahí debutó la Juventud del PPD, que era como nuestra competencia en el Liceo 7, que tenían además plata, entonces llevaban panfletos así como de imprenta. Y nosotros lo hacíamos en un mimeógrafo a mano que teníamos en la casa y pintábamos los lienzos entre nosotras, qué sé yo. Y ganamos ese 91 la presidencia del centro alumno, sí. ¿Contigo Sí, nos llamábamos Lista Alternativa, aún me acuerdo. Cuéntame una cosa, ¿por qué te fuiste a la J? A ver, disculpe, ¿y dónde fuiste? Si dijiste no me voy a la casa, ¿dónde te fuiste? No, o sea, seguimos actuando con la coordinadora de estudiantes que teníamos con los presidentes centro de alumnos en ese tiempo. Algunos estaban en partido, otros no. En mi caso, y ese año no estuvimos en partido. Esa conferencia fue una conferencia donde el PC estaba definiendo como la línea política que iba a seguir a propósito de quedarse fuera de lo que fue la concertación. En ese momento, si mi memoria no me falla, fue cuando se definió la oposición, independencia democrática, una cosa así le llamaron. Y nosotros como juventud habíamos tomado una serie de acuerdos que después en el Congreso no se respetaron, no se respetó ninguno. Yo te puedo hablar de lo que me quedó en la memoria emocional. ¿Pero de acuerdo en qué? ¿En sentido de formar parte del nuevo gobierno o ser oposición de inmediato? Yo ya no me acuerdo el detalle, imagínate, han pasado casi 30 años. Sí me recuerdo que nosotros como juventud teníamos como algunas líneas políticas que queríamos que el partido recogiera y que no recogió. Yo me acuerdo que en la conferencia lo que nos pasó es que nos sentimos totalmente aplastados por el aparato y la cúpula del Comité Central en ese minuto, donde ninguno de nuestros puntos como juventud habían quedado arriba, y esa fue la razón por la que además nos fuimos a un grupo. ¿Pero con qué tenían que ver esos puntos? ¿Con formar parte del proceso de democratización chileno o ser oposición ya? No recuerdo el detalle. En general en el PC había harto alineamiento interno de cómo venía la mano. Yo creo que lo que nosotros planteamos de fondo en ese minuto era sí tener no solo una actitud más pasiva, que era un poco como nos sonaba esta idea de la independencia democrática, que era casi parecida a la independencia constructiva de la derecha, que era nuestra crítica, y creíamos que había que tener un rol activo a propósito de los desafíos que venían. Y me acuerdo que esos puntos se desglosaban y nunca aparecieron después en la declaración del partido, y me acuerdo que eso fue nuestra desilusión. ¿Te fuiste a la universidad? ¿Entraste a la Chile? Sí, pues después ya estudiamos porque había que sacar otra meta, que era entrar a la U. Sí. Entré a la Chile en antropología, no era mi primera opción era periodismo en ese tiempo, que estaba muy alto, pero tampoco para mí era opción entrar a una privada, quería entrar a la Chile. Entonces, claro, ahí bajamos por todas las otras carreras sociales y la verdad no me arrepiento, soy una feliz antropóloga, creo que nos da una mirada ahí profunda, pero la Chile era un espacio también muy distinto a la secundaria y a los temas que teníamos ahí.
Y en la Chile, claro, o sea, la J era como la derecha y era como de ahí a la izquierda, ¿no? Y la verdad es que sí, entre que había que estudiar y conectarse con eso y los compañeros y bueno, que se abría un mundo muy distinto, que el espacio político es un espacio político mucho más polarizado, bastante más ideológico. ¿Cómo se vivía en esa época? El movimiento estudiantil universitario estaba bien fuerte a finales de los 80, ya estaban casi democratizados todos los centros de alumnos, sí, todas las federaciones. Sí. Mira, a mí me tocó como un pedazo de lo que fue cuando la FECH como que tiene un tropiezo ahí con la dirección de Álvaro Elizalde. Y mira, antropología y la Escuela de Sociales, Juan Gómez Milla, acá en Macul, cerquita. Yo fui la primera generación que llega de La Placa a Juan Gómez Milla. De Marcoleta. Sí, sí. Entonces, una generación donde todos los que no eran mechones, en el fondo de segundo para arriba, tenían la impronta y el sello muy de Placa, ¿no? Entonces, y nosotros los que veníamos llegando, la verdad es que éramos medios niños. Y en antropología en particular se da, yo no sé si viene de La Placa o no, pero en general una carrera que la gente participa poco como en el espacio más político de la universidad. Yo te diría que en esa escuela, periodismo no estaba en ese tiempo en Juan Gómez Milla, entonces nos quedaba lejos. Sociología eran los más activos, pero al mismo tiempo estaban como más ideologizados. Estudian mucho. Es verdad. Y los antropólogos eran más bichos raros, porque estábamos, bueno, con los arqueólogos compartíamos 2 años. Los arqueólogos son personas muy concentradas en su pega, muy cercanas al mundo incluso como de la biología, muy de la ciencia. Entonces los que éramos sociales éramos muy pocos y éramos un bicho raro en esa fauna, que ya era una fauna también rara. Entonces, había muchos colectivos que mezclaban arte y política. La Zurda nació en esos años. Como te digo, la J era como un espacio muy ordenado, muy de aparato, que incluso era como no tan bien mirado, si tú quieres. Cuéntame, es interesante eso, porque de alguna manera ahí empezó, todo el movimiento del Frente Amplio tiene que ver con la Zurda, con el nacimiento de todos esos colectivos autónomos que más o menos empiezan a surgir en esa época. ¿Cómo te vinculas tú con ellos? ¿Hay algún tipo de relación? No, nosotros no. De hecho, la Zurda, bueno, está en sociología fuertemente y sobre todo con muchos lazos hacia filosofía y humanidades, que está todavía ahí como en la esquina de Juan Gómez Milla. Ahí había una relación más intensa. Los antropólogos tenían una relación como más para adentro. Tu vida política propiamente tal, en ese lugar. Y nosotros lo que hacíamos, mira, en ese tiempo lo que nosotros hicimos y con lo que simpatizábamos los antropólogos era como en esa línea media de arte y política. Entonces me acuerdo que lo que hacíamos eran acciones de arte habían salido unos libros de Zurita hace poco, entonces hicimos varias, no muchas, pero varias acciones de arte. Yo además era compañera con el hijo de Nelly Richard, entonces compartimos mucho con la gente de la crítica cultural en el ARCI. Entonces era un circuito como distinto al propio de la facultad. La Zurda también tenía su cuento y estaban haciendo, también fui como contemporánea de Daniel Jadwe, que iba unos 2 años más arriba que yo en sociología. La Claudia Pascual, que hoy día es ministra, era un año... La Paula Mendoza también, ¿no? La Paula más chica que yo, sí. Pero la Claudia un año más arriba. Entonces, más que la vida política, ahí en la facultad, para nosotros, o al menos mi generación de antropólogos, fue muy como la vida cultural, media artística, media intelectual, que se gestaba en esos 90, donde la crítica cultural era muy potente además. O sea, todos los últimos pensadores que estaban marcando en el mundo todo lo que es el posmarxismo y el posmodernismo llegaba acá a través de la crítica cultural. Entonces nosotros tuvimos mi generación es una generación que tuvimos la suerte de que compartíamos curso con el hijo de Nelly Richard, entonces teníamos mucho vínculo hacia allá, y te diría que esos 3 primeros años fueron intensos ahí. Producto de eso hicimos la única toma que hizo antropología, pero que fue una toma sin política, sino que tenía que ver con nuestros propios temas de cómo mirábamos la carrera, cómo mirábamos la apuesta también política que hacía la antropología al mundo intelectual y político que se vivía en ese tiempo. ¿Y cuál era tu lectura política a finales de los 90, principios del 2000, cuando ya estabas saliendo, entrando al mercado laboral? ¿Qué estabas viendo ahí? ¿Y tus motivaciones? Sí. A ver, mis motivaciones,
se mantuvieron más o menos similares en esto de hacer un análisis que la democracia incipiente que teníamos era una democracia que tenía mucho amarre, que vivíamos todavía con mucho miedo. Estaba muy fuerte, me acuerdo, la discusión de esta entrada cultural del mercado, que me acuerdo que en esos años ya hablábamos como, ay, pero ¿por qué demonizan tanto el mercado? ¿Qué tiene el mercado? Y claro, nosotros como éramos, comillas, como los que mirábamos desde la cultura, efectivamente lo que hoy día vemos como crítica, de que el neoliberalismo se nos volvió cultura y se nos privatizaron la vida y se nos privatizaron los sueños, etc. En esos momentos ya tú empezabas a ver ese fenómeno, o sea, era bastante evidente. Esos eran como los temas que se discutían en ese minuto, a lo mejor con una crítica y con una falta de articulación con el mundo político que a lo mejor le habría dado más fuerza a algunas cosas que yo, si miro para atrás, los 90 creo que es la década donde se desarticula el movimiento social de manera intensa, donde se perdió como toda la fuerza de los años 80, los 90 decae. Hay toda una generación, en particular mi generación, yo tengo 42 años, es una generación que se desvinculó de la política en general, que tú no tienes grandes liderazgos en este espacio etario, y me extendería incluso hasta los que tienen 50, 52 años. Es una generación que no tuvo roles importantes en toda la democracia. Entonces yo creo que, bueno, lo que veíamos en ese tiempo era eso. Viene fuerte. Eso, cuando tú me decís Frente Amplio, claro, es la generación que viene atrás. Yo tengo 10 años de diferencia, 10, 15 años de diferencia con la gente que está hoy en el Frente Amplio. Y yo no hice nada más en política desde ser presidente del Centro de Alumnos hasta ahora. Efectivamente me dediqué a las políticas públicas y creo que ahí canalicé la energía de hacer cosas como hacia el mundo social, pero políticamente no estuve activa hasta ahora. Perfecto. Y ahí entraste, de alguna manera, pero ahí entraste, saliste de la U con todo ese cúmulo de experiencia político-cultural, etcétera. Sí. Muy interesante ese tema. Y entraste al servicio público. El 2000 estuviste trabajando en servicio público en el Ministerio de Economía, entiendo, en el Ministerio de Vivienda, sí. el Ministerio del Interior, sí. hiciste algunas cosas interesantes sí. durante 10 años, que no sí. dejaba de ser. ¿Por qué te fuiste a trabajar al gobierno? ¿Cómo se dio esa posibilidad? Se dio bien de casualidad, la verdad. Yo trabajaba en la universidad en ese tiempo. Fui mamá el 2001, en enero del 2001. Mamá soltera, además, vivía sola con mi hijo. Y trabajaba en la U no era muy bien pagada. Tratábamos de pitutear, teníamos como 3 medias jornadas, me repartía entre ir a ver a la guagua. Y yo tenía una amiga que trabajaba en el Ministerio de Economía, y ella vio una oportunidad de una persona que se iba, y literalmente yo iba pasando por ahí, me había quedado a juntar a almorzar con ella, y me dice, oye, ¿tú podrías venir a una entrevista? Almorzamos y te quedas a una entrevista. Y así fue, la verdad, fue, comillas, mera casualidad. Tenía esta amiga. Azaroso, casualidad. Muy azaroso, y estaba recién asumiendo Jorge Rodríguez Grossi, que es el actual ministro nuevamente de Economía, que le faltaba parte de su equipo. Yo era la única que venía del área social en ese equipo, era el Ministerio de Economía, y como que esas cosas como que quedaste justo necesitaba una persona que tuviera exactamente el momento justo en el lugar indicado, y así fue como me quedé 5 años ahí. Ahí conocí mucha gente que me ha acompañado como en la vida profesional. Quien era ahí mi jefe, después se fue al Ministerio de Vivienda, entonces me invitó a participar de lo que fue el programa del Quiero mi barrio, que necesitaba tener una mirada más como integral. Era el primer programa que se hacía con una mirada de intersectorialidad, pero activa, donde los ministerios de verdad no solo se pusieran de acuerdo en una reunión, sino que pusieran presupuestos distintos en un mismo territorio, y con un fuerte componente participativo, y fui parte de ese equipo que armó la metodología con Genaro Cuadro, Álvaro Rifo, Pablo Fuente, nos dirigía Luis Eduardo Brechani. Y producto de ese trabajo, y a propósito que yo veía la intersectorialidad, que para los que no saben es como en el fondo la cooperación entre los distintos ministerios, el Ministerio del Interior tenía metas de seguridad, y el Quiero mi barrio tenía un componente de seguridad con mirada de diseño espacio público. Y producto de eso, y cuando se profesionaliza o se busca profesionalizar la gestión de seguridad con mirada integral y se arma la Estrategia Nacional de Seguridad Pública,
se arma un equipo de todos estos ministerios y entonces es el mismo Ministerio de Vivienda que me dice, váyase con las metas de vivienda a este equipo intersectorial en el Ministerio del Interior. ¿Qué aprendiste en esos 10 años en servicio público? ¿Qué te dejó? Eso por una parte. ¿Y te empezó a picar el bichito de la política? Sí, yo creo que nunca no estuvo. Pero ahí estoy adentro. Sí. O si estoy adentro. Sí. Yo, mira, después de haber sido muy crítica, muy crítica de la mismo gobierno, me imagino yo. Sí, y muy crítica de la democracia que tenía, muy crítica de la concertación. ¿Y hoy día? Sigo teniendo una mirada crítica, pero tengo una mirada, más de adulta también. Y una mirada de adulta en el sentido que yo Eso suena un poquito conservadora, Como que los pecados de juventud quedaron atrás. No, digo de adulta en el sentido de que yo entiendo que el país se construye con todos. Y con todos es también con los empresarios. Y todas, Sí, con todos me refiero como a todos los grupos de interés. Okay. Y creo que plantearle al país una alternativa donde hay grupos de interés con los que tú no estás dispuesto a dialogar, eso me parece infantil. Y por eso digo de adulto, y no en el sentido conservador, sí, de que me ponga límites respecto a los avances que creo que hay que hacer en el país. Todo lo contrario. Pero sí creo que eso es con todos. Y creo que uno tiene que tener una propuesta país que sea con todos. A eso me refiero como con lo de adultos. Pero volviendo a la pregunta para contestarte, yo cuando llegué, como te decía, tenía una mirada muy crítica y me sorprendió mucho ver que el aparato público estaba lleno de gente no solo muy profesional y muy capaz, sino que había mucho esfuerzo verdadero porque las cosas sucedieran, funcionaran. Creo que esa fue mi primera sorpresa. Trabajar tan de cerca también con un ministro que era demócrata cristiano, que para mí era muy lejano a mis ideas políticas. También fue una sorpresa que también tiene que ver con la mirada desde fuera, o sea, como con todo el prejuicio, con toda la carga. Y creo que Jorge Rodríguez, y lo sigo sosteniendo, creo que es una muy buena persona, una persona de gran calidad humana y que ayuda más allá de la ideología, que bien que ayuda, líderes con calidad humana para instalar equipos y echar a andar tareas en ese momento potentes. Cuando estuviste en el ministerio en el programa Recuperando mi Barrio o Recuperando Barrio, ¿tuviste algún contacto con el distrito? Con el Quiero mi Barrio, sí, hicimos el Quiero mi Barrio de la Villa Portales, que era uno de los como emblemáticos y que estaba privilegiado. ¿Eso es Santiago? Eso es Santiago, sí. Sí, ahí participamos bastante. Algunos Quiero mi Barrio como más pequeños, que de hecho hoy día, no sé, estaba viendo en Macula, habían algunos que se habían hecho ya. Yo como era del equipo nacional, me tocaba mucho viajar. Yo viajé a todas las regiones capacitando a los equipos profesionales en el programa y en específico también en cómo diseñar espacio público y al mismo tiempo activar la participación ciudadana alrededor de estas recuperaciones. ¿De esos 10 años en algún momento dijiste, y si yo soy diputada? No. ¿Nunca se te ocurrió, nunca se te pasó en la cabeza nada de eso? No, así en esos años para nada, la verdad. ¿Y volver a militar? No, tampoco. ¿Algún contacto con algún partido más cercano? No te pregunté con algún personaje en particular, pero... No, mira... ¿Pero te sentías cercana al PS, a los radicales? No, a ninguno en esos años, fíjate. Nada. Mira... ¿Ni a la izquierda que estaba fuera del Parlamento tampoco? No, tampoco, porque ya no lo había hecho antes y hago el comentario que yo fui, que no lo digo como ni por estigma ni por nada, sino que lo digo por la cotidianidad que vive una mamá que vive sola con su hijo, que además su hijo es pequeñito. Pues yo llegué al 2001 cuando mi hijo tenía 9 meses, era una guagua, literalmente. Y yo me recuerdo que intensamente estaba en el trabajo de 9 a 6 y me iba lo más rápido que podía, casi con angustia, por llegar a la casa a estar con mi guagua, porque sentía que mi guagua dependía mucho de mí. Yo no lo tenía en sala cuna, entonces todos esos años en el ministerio para mí estuvieron muy cruzados por el trabajo y la maternidad. Yo tenía pendiente además mi tesis de magíster, que la terminé de hacer también en esos años, entre el 2001 y el 2006. Entonces fueron años donde trabajar... ¿Cuál es la de representaciones? Yo hice un magíster en comunicación social, que fue como un bis, una segunda parte de representaciones sociales de la dictadura y el golpe militar en escolares,
pero hice otra muestra, hice una comparación entre mi primera muestra, que fue mi tesis de pregrado, y la segunda muestra, con otras conclusiones, y además ahí usé más el informe del PNUD que había salido ese año. Entonces fueron años, te quiero decir, de una intensidad en la maternidad y en el trabajo. No había espacio para la política. Entonces, exacto, no había ni espacio ni en la cabeza, creo. ¿Y ganas? Mi tesis era mi espacio político, por esto tenía que ver con mis inquietudes políticas, con mi historia también. Muchas veces uno hace una tesis que tiene que ver con la historia de uno, con entenderse a uno. Entonces ahí estaba esa energía, así que no, jamás lo pensé. Y después, además, el 2004 nació mi segunda hija. También no me fue bien en esa pareja, entonces también vivía sola con mis dos hijos y no es fácil ser jefa de hogar y tener una vida profesional. No es fácil tener pareja, creo yo. También. Que en ese tiempo yo también lo veía así. Entonces créeme que yo me repartía mucho porque además me apasionaba mucho mi trabajo. Entonces, y esto que tenía que viajar, entonces ahí nos repartíamos entre la mamá, mi hermana que me ayudaba cuando yo viajaba, porque como te decía, viajé a todas las regiones. Perfecto. Capacitando a los equipos de Quiero mi barrio. Y en esos son largos años, pero pasaron muy rápido, parece, ¿eh? Cuando llegó el 2010, llegó Piñera al gobierno. Sí. ¿Tú cuándo tuviste claro que te tenías que ir del gobierno? ¿El mismo día que ganó? ¿Después o antes? Rápidamente. Ahí se mezclan además la historia, o yo la estoy mezclando en el relato, pero efectivamente el año 2007 yo conozco a mi actual marido, que sí es muy activo políticamente, y ahí 2 años de pololeo, por ahí el 2009 ya nos fuimos a vivir juntos. Entonces el 2010, no por quién yo era, porque yo siempre hice un trabajo profesional muy desligado de las estructuras políticas de los partidos políticos. O sea, trabajaba, como te decía, con un ministro de C, después con otra ministra, después con un subsecretario PPD. O sea, la verdad es que lo mío era... además, yo no llegué por redes políticas al aparato público, entonces... Pero ya pareja de mi marido, que sí era muy activo políticamente, yo entendí rápidamente que lo más probable era que había que irse, o sea... No había espacio para pensarlo de manera distinta. Yo estaba en el Ministerio del Interior, además que un ministerio bien político. Y por Así tanto, que nos fuimos rápido. Yo creo que de haber el mismo día que ganó. No, de haber estado 1 mes y medio como cerrando cosas. Entregué mucho de lo que hacíamos. ¿Te tocó también con ese proceso hicimos de traspaso? Sí. Perfecto. Entonces, te fuiste del gobierno y fuiste a trabajar ¿dónde? Y me fui del gobierno y me fui... Disculpa, ¿y acerca de la política también? Muy cerca de la política. Mira, cuando me fui, traté de armar algún emprendimiento propio con otra amiga que también se había ido del gobierno, que no nos fue tan bien. Le hicimos algunas cositas, pero yo me entré a desesperar ese año, que los sueldos no llegaban como cada 4 meses. Así es que ese año yo... me activé mucho en buscar pega y encontré trabajo en una consultora en gestión social, que es una consultora de responsabilidad social empresarial, que actualmente, en ese tiempo la dirigía Javier Zulueta, que estaba a cargo de las cosas de participación ciudadana en el Ministerio de Energía, que lo ha hecho muy bien ahí. Y después, Juan Pedro Pinochet era quien dirige ahí, que es quien dirigió el Techo para Chile durante 15 años. ¿Y había alguna continuidad en ese trabajo con lo que tú venías haciendo? Sí, porque yo llegué a un área, el que era mi jefe directo y que fue quien me llevó, que es Álvaro Rifo, que dirigía el área de relaciones con la comunidad. Yo me hice parte de su equipo y relaciones con la comunidad en el contexto de estudios de impacto ambiental, diagnósticos sobre territorios y desarrollo territorial y desarrollo sostenible, tenía mucho que ver sobre todo con lo que yo sé hacer como antropóloga, que es un poco tener una mirada de los grupos humanos que pueda profundizar un poco más allá del dato o de lo que uno puede hacer una caracterización socioeconómica de números, digamos, que es ocupar las técnicas cualitativas en el territorio y sobre eso poder como combinar la información y tener un buen diagnóstico y una buena mirada que levante la mirada de la gente, que es lo que en general suele estar ausente en los estudios de impacto ambiental. Cuesta mucho que se levante. La continuidad es más bien metodológica, en términos de contenido de algo nuevo.
En términos de contenidos nuevos, sí, yo aprendí mucho en ese trabajo. Me gustó mucho aprender, yo diría que todo el primer año fue puro aprendizaje, porque aprendí metodologías nuevas, aprendí una mirada nueva, aprendí mucho de desarrollo sostenible, que era un tema nuevo para mí, aprendí de medio ambiente, aprendí de enfoque ecosistémico. Sí, fue muy nutricio para mí. ¿Con la comunidad? Sí. ¿Hacer el vínculo? Sí, muchísimo. ¿Y eso te sirve para la campaña hoy día? Sí, yo creo que bueno, uno va mezclando y va como desplegando entre cosas que uno trae nomás, como la manera de hablar, la manera de aproximarte, si te nace la empatía. Yo creo que esas cosas hay muchas que estaban en mí y que ahora en la campaña han aparecido con más fuerza y que efectivamente en trabajar con la comunidad también estaban. Y sí, yo creo que ha sido como parte de un camino donde se han ido como encontrando distintas aprendizajes, aptitudes, inquietudes que tú vas usando. Yo creo que de todo lo que he aprendido hasta ahora, en mis 20 años de vida laboral, y como sujeto, como ser humano, creo que lo más exigente y al mismo tiempo lo que más me exige como desplegar todo eso y poner todo eso que yo soy, creo que ha sido esta campaña. Llevamos algo así como 2 meses y medio en terreno, trabajando con la gente, vinculándonos, conversando, y la verdad es que sí, me da la impresión que la campaña hoy día es el lugar en que se pone en juego o en ejercicio todos los 10 años de trabajo. Sí. En el gobierno, lo que hiciste en la U. Y ha sido muy, muy bonito también, porque la verdad es que yo, bueno, como te decía, siempre tenía una inquietud política y justamente el nacimiento del Frente Amplio para mí fue un momento importante a propósito de decir, wow, están pasando cosas importantes. Vamos a ir a ese tema. Sí, son cosas muy relevantes en realidad. Sí. Entonces, el 2010 te vas, vuelves a empezar a trabajar en el mundo privado y vuelves al gobierno en algún momento después del 2014. Sí, se produjo ahí como una especie de transición, porque desde el mundo de la consultoría llegamos a la Municipalidad de Santiago a hacer una consultoría que tenía que ver con resolver unos conflictos en un sector particular. Y en esa consultoría, la alcaldesa en ese tiempo, Carolina Toá, me pide ser parte irme a ser parte del equipo y trabajar en ese territorio y quedarme en ese territorio como gerente de barrio. En Santiago solo habían 2 gerencias, esta que es en el barrio San Borja y otra que es en el barrio Franklin, producto de lo muy, muy mixturado que es el barrio Franklin, que tiene comercio, residencia, un comercio además que está permanentemente cambiando. Dada toda esa contingencia, había un gerente de barrio. Y en San Borja, que surgió por un conflicto, pero en verdad San Borja es un barrio muy especial, entonces con gente especial, es patrimonio, porque es una obra arquitectónica de un periodo particular que está inspirado en generar comunidad, en una serie de eventos dentro de la propia remodelación San Borja que no quedaron terminados, que quedaron truncos por la dictadura. Entonces es un espacio muy interesante, muy, muy rico, pero al mismo tiempo, por lo mismo, con muchas tensiones, con muchos conflictos, con muchas diferencias. Entonces era un espacio que había que Santiago que liderar. Es un lugar que conoces bien, pareciera. Sí, relativamente bien. Sí, es una comuna que le tengo sobre todo mucho cariño, porque trabajé muchos años, mis 10 años en el servicio público fueron en Santiago. Y tú salías de ahí a La Guagua, me imagino, cerca. Exactamente, aquí en el distrito, sí, en el distrito 10. Eso te voy a preguntar, además de conocer el distrito, o más bien Santiago en ese momento, ahí te juega el 30% de los votos. Mira, de este distrito. Sí, la elección está bien abierta, porque al mismo tiempo Santiago es una comuna donde dejó de votar mucha gente. Sí. Entonces, claro, eso también es relativo. ¿Tú crees que la elección está bien abierta? Siendo que nosotros podríamos decir perfectamente que de los 8 que van a entrar, sabemos quiénes son los 7 que van a entrar. Hay una o dos alternativas que puede ir para allá, para acá, pero en realidad no es mucho el misterio. Yo creo que sí, tengo la misma percepción que tú. Sin embargo, es interesante que hay un octavo en disputa, sin embargo, es interesante que tampoco sabemos
qué va a suceder. ¿Dónde se va ese octavo? ¿Dónde se va ese octavo? ¿Cuán desgastada está algunas figuras que ya van por su cuarto periodo? Demos nombre. ¿Ah? Demos nombre a esa figura. No, yo creo que, bueno, hay figuras que llevan muchos años, como Claudio Regada, que fue primero alcalde y después ahora es parlamentario. Ramón Farías también tiene una trayectoria similar, lleva muchos años en el distrito. No sabemos cómo el votante va a manifestarse respecto de eso que hoy día tiene una mirada crítica, te lo digo por lo que yo encontraba más en el territorio, que es una crítica a que siempre los mismos, a que se quiere caras nuevas. Entonces, en esa línea yo creo que eso está abierto. Yo no sé, yo creo que si ambos han sido muy buenos parlamentarios, entonces no van a haber sorpresas, pero es parte de lo que está abierto hoy día. Lo mismo el Frente Amplio tiene figuras muy relevantes como Alberto Mayoli, Giorgio Jackson. Creo que Francisco Figueroa también es un aporte, y creo que acá en Ñuñoa además él tuvo una muy alta votación. Creo pero que su votación hoy día se divide en varios. Por eso te digo, yo no soy experta ni en cifras, pero creo que es una elección abierta. Ok. Cuéntame una cosa, te lo tenía para más adelante, pero ahora que lo tocamos el tema de los incumbentes, es difícil hacer campaña contra ellos en realidad. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión de la ley que está parada hace mucho rato sobre el límite a la reelección? Yo creo que es bueno tener límite a la reelección, creo que es importante. Ahora, claro, ¿por qué duerme? Bueno, uno puede especular mucho, como muchas otras leyes que duermen, te quiero decir que hay leyes de todo tipo que duermen. Esta no es una ley menor. Tiene que ver cómo funciona la democracia. Sí, mira, yo creo que ahí hay un tema bien de fondo que es el cambio a la Constitución y generar una nueva Constitución como un nuevo instrumento político matriz para el sistema que tenemos. Creo que esa en verdad es la batalla o la discusión de fondo, más allá de estos otros proyectos. Y ahí se juega si vamos a tener un sistema presidencialista o semipresidencial, y con reformas importantes que nos permitan efectivamente tener un país y una sociedad más democrática. Yo creo que ahí está la columna vertebral de lo que puede ser realmente tener mejor política. Pensemos en 2013, 2014, 2014-2015. Ahí se discute y se aprueba la ley de cuotas. Eso abre la posibilidad de que un 40% del Parlamento se esté compuesto por mujeres. Eso de alguna manera te abre a ti el apetito por competir. ¿Te ves una posibilidad? Mira, más que la es decir, sí, es mi momento. Quiero ir a este momento. Pero yo creo que no es tan atrás. Creo que realmente es mucho más reciente. Sí, es mucho más reciente. Siempre fui activa y no sé, me recuerdo mis hijos también, los llevé el 2011 a las marchas. Yo estaba en el colegio latinoamericano, entonces era un colegio bien activo en el mundo social. ¿Mi colegio? ¿Sí, tu colegio? Sí, pero hace muchos años. Bueno, mis hijos estaban ahí, entonces, bueno, siempre fuimos muy activos y fuimos muy activos de lo del 2011. Entonces, más que el apetito, yo creo es como, bueno, yo creo que tengo que activarme más políticamente, si a mí la política me importa. Alguna vez tuve un espacio de mayor protagonismo y lo recuerdo con mucho cariño. Tener un marido político también, entonces también participábamos de sus propias campañas, mucho. Yo creo que fue la última campaña municipal que yo estuve muy activa, tanto en la campaña de Carolina Toá como en la de Independencia. Nuevamente Santiago. Sí, Santiago. Y yo, aparte de verdad sentir una conexión emocional muy potente con el hecho de hacer campaña, con hablar con las personas, con construir un proyecto común, con estar en eso que a mí, que no le vamos a decir la buena política, pero es como la política para hacerla colectivamente, con participación, me hacía sentir muy feliz. La verdad es que te lo puedo decir como memoria emocional. Y en ese estar feliz yo dije, bueno, o sea, es momento. Y cuando, claro, y viene la ley de cuotas, yo dije, bueno, o sea, hay que activarse. Y la verdad es que
tuve muchas conversaciones con muchos espacios políticos distintos. Eso me interesa ahí en particular. Pero, por ejemplo, ¿y cómo surge tu opción en este contexto? De decir, ya, quiero ser candidata, ¿por dónde voy a ser candidata? Surge también esa pregunta. Si no eras militante, tenías cierta cercanía con un partido más que con otro. Sí. Pero ¿cómo hacías esa reflexión te voy a hacer, tuya? Pues bueno, empezar a tocar puertas. ¿Cómo ocurre eso? Sí. Yo entiendo que primero tuviste unas conversaciones, unos coqueteos con el Frente Amplio. Sí. Eso a mí me interesa por lo siguiente. Porque la postura del Frente Amplio es, aquí estamos nosotros y aquí está el duopolio. Sí. O sea, ¿por qué tú vas a conversar con lo que no son anti-duopolio, pero tú terminas siendo candidata del duopolio? Sí. Siento que de este relato me doy cuenta perfectamente que tenéis muchas cercanías con el Frente Amplio. Sí, pero también tengo harta cercanía y bueno, trabajé en el aparato público 10 años y si le sumamos estos otros 2 que tengo de colita son 12. Mira, puede ser que mi mirada del Frente Amplio fue una mirada a lo mejor... errónea, mucho entusiasmo. Con enamoramiento, con corazones. Donde, te sedujo el Frente donde Amplio el tema del duopolio... No le gusta el Frente Amplio, que sedujo y después no sedujo. Donde el tema del duopolio, yo creo que, no sé, en ese minuto yo no vi que fuera la bandera de lucha. Yo vi 2 cosas que me encantaron, que fueron las que más me generaron cercanía. Una, que eran nuevos, que no tenían miedo, que había una energía que a mí me invitaba a ser parte de esa energía. Había gente amiga también que yo conocía de tiempo incluso gente como del tiempo del colegio. Y lo otro que me entusiasmaba mucho era el fuerte énfasis en lo participativo y en el trabajo en el territorio. Que a lo mejor yo creo que en algunos partidos del Frente Amplio eso era más realidad que en otros. Pero eso me parecía tremendamente atractivo, me parecía que ese era el camino correcto si uno quería volver a reconstruir un espacio político atractivo, que tuviera proyecto. Y eso era con la gente, era lo que yo además sabía hacer en mi trabajo, era muy vocacional en mí el tema del trabajo con las personas, en la gente, con mucho diálogo, y eso fue lo que más me atrajo. Cuando yo empecé a participar, que además me inscribí en uno de los congresos del Frente Amplio, participé muy como de base, esto fue como, claro, a fines del 2016, como en el verano, todavía nadie, o sea, se sabía que venían las elecciones, pero la verdad es que nadie hablaba en serio de candidaturas, tampoco en el Frente Amplio porque se estaban haciendo definiciones programáticas. En ese espacio y avanzando en ese espacio, bueno, me encontré con gente, por supuesto, mucho más joven que yo, 20 años más joven que yo, que además era muy interesante y muy rico como compartir con todo ese ímpetu, energía, lecturas por primera vez, construir conclusiones juntos, etcétera. A mí me gustó mucho ese tiempo que estuve en ese congreso. Y cuando vino la conversación sobre candidaturas, yo propuse ser candidata. Y ahí apareció un reparo a propósito de mi vida profesional y te lo voy a comentar. Yo en gestión social... ¿Un reparo de parte de ellos? Sí. En gestión social, muchas consultorías que hicimos fueron al mundo empresarial. Y en particular, había, que de hecho está ahí, si tú me googleas aparece, yo hice un diagnóstico cuando fue el conflicto de Freirina, lo hicimos con gestión social. Y apareció un artículo de prensa donde aparece mi nombre como lobista. Y la verdad es que todo eso estuvo lejos de ser un lobby, nunca he hecho lobby además. No sé lo que es el lobista. Hicimos un diagnóstico, que hicimos además un diagnóstico muy serio, justamente porque entendíamos lo delicado de la situación de Freirina en ese minuto y buscamos siempre levantar lo que las personas tenían como demanda, que en ese periodo yo diría que además fue muy poco hábil la actuación que tuvo tanto el Estado en ese minuto, que era el gobierno de Piñera, como la propia empresa. Nosotros llegamos como consultora a hacer un diagnóstico por la falta de comprensión que había de esos actores sobre el real conflicto. Tenían relaciones totalmente cortadas. Y eso fue lo que hicimos, y en particular me mencionaron que ese trabajo era muy complicado como imagen
y de que ellos pudieran sostener tener una candidata que había participado de ese proceso, independiente que haya sido este diagnóstico. Pero eso sale en un artículo de prensa, hay que buscarlo, no creo que el Frente Amplio tenga una Gestapo que esté buscando... No, por eso te lo menciono, si está en Google, es información totalmente pública, además es un trabajo del que me siento muy orgullosa además de haber hecho. Yo hice ese diagnóstico y gracias a ese diagnóstico pudimos hacer comprensible qué había pasado allí. Que además es políticamente neutro de alguna manera. Absolutamente, ahora a eso voy como con la mirada de si vamos a demonizar el haber hecho un trabajo para una empresa, en este caso la empresa AgroSuper, y demonizar, yo creo que ellos actuaron muy mal, sin duda, es parte del diagnóstico que pusimos, las cosas mal hechas que ellos habían hecho. Tú el Frente Amplio te dice, no, tú no puedes ser candidata porque tú fuiste lobista de este lugar, una cosa así. En palabras bastante más amables, no, la verdad es que nunca me dijeron lobista, ellos dijeron, mira, acá la política no lo permite. Freirina es un tema sensible, tiene mucha carga simbólica, te creemos absolutamente lo que tú hiciste, pero no queremos tener candidaturas donde haya cosas que explicar, que tiene su legitimidad desde esa perspectiva, pero al mismo tiempo para mí fue muy evidente que no era mi espacio, porque si yo pensara que trabajar en el mundo privado también, y donde hay un conflicto social, y tú vas como con tu trabajo profesional a aportar, a mejorar las condiciones de ese conflicto y sobre todo relevando el interés de las personas más vulnerables en ese conflicto, que eran los habitantes de Freirina, no solo me siento orgullosa, me parece que no tiene una carga simbólica negativa y me parece que quien lo ve así no es un espacio donde yo puedo compartir. Y entonces entendí que ese no era más mi espacio, digamos, independiente de la candidatura o no, había un tema de fondo allí que me distanciaba. Y a partir de eso me distancié. Y después fuiste de los radicales. Claro. O llegaron a ti, no sé cómo la historia. No, mira, tú la historia. Claro, yo les cuento ahí la historia. Esto de haber sido en el verano, yo ahí ya estaba muy enterada de la ley de cuotas, por supuesto, y con muchas ganas, además, de activarme en este periodo, que además creo que es un periodo políticamente bien importante, porque por primera vez yo creo que vamos a elegir realmente en dos caminos distintos. Vamos a elegir en un país que sigue profundizando sobre derechos sociales y hace cambios importantes que nos terminen de sacar los lastres que todavía tenemos de la dictadura, como por ejemplo la Constitución, o mantener el camino neoliberal, mercantilizado, con la Constitución de la dictadura, y esas son decisiones de ahora, de esta elección según presidencial. La encuesta están tomando las decisiones, ¿eh? No hay mucho... Bueno, pero como estamos hablando del momento en que yo tomo mi decisión, me parece que esto está muy a la vista para mí. Tengo además la convicción de que creo que puedo aportar en aquello que creo yo es el camino correcto que debemos seguir, que es el de avanzar en derechos sociales, hacer el cambio a la Constitución y empezar a construir un país que empiece a tener otro tipo de relación. Hay una lucha cultural también que tenemos que dar contra el individualismo y la mercantilización absoluta de nuestra vida. O sea, ahí hay muchas peleas que dar y yo creo que tengo mucho que aportar en eso. Y en esa convicción, más allá de la conversación con los amigos del Frente Amplio, de los que sigo guardando las mejores emociones, yo dije, bueno, esto no me tiene que inhibir de esta convicción, y lo que hice fue efectivamente hacer no un peregrinaje, pero me reconecté con gente que sí, yo por biografía he conocido en mi vida, que sí está en partidos políticos, y también por biografía, y porque este es un proyecto personal, propio, que tiene que ver con mi propio proceso de convicción e historia. Tampoco quería vincularlo a mis vínculos más cercanos de mi familia nuclear, a mi marido, que tiene una historia política propia, y por lo tanto esos espacios políticos yo preferí dejarlos fuera, y por eso me acerqué al partido. O como última opción. Sí, me acerqué al Partido Radical, que fueron muy generosos en abrir este espacio para además respetar que yo fuera independiente. Ellos me proponen este distrito, el distrito 10. Disculpe, cuando tú pensaste el Frente Amplio, ¿estabas hablando del distrito 10 o en general donde voy, donde me digan?
No, mira, yo había participado en particular en la zona norte del Congreso y creía que la zona norte era un espacio natural para seguir cuando ahí era el espacio que yo estaba acercándome políticamente, pero no había o sea, estuvimos lejos de hacer una definición, te imaginarás. Y en el caso del Partido Radical propone el Distrito 10, que yo lo encontraba no solo el distrito boutique y pura estrella y donde está todo muy armado, o sea, imposible para alguien que viene tan fuera de la política, pero al mismo tiempo se da la convergencia, porque no vamos a decir coincidencia, que es mi distrito. Yo nací en Providencia, estudié en Providencia, mi única vida política es en el Liceo 7 de Niñas de Providencia. Estudié en Macul en la universidad, trabajé en la universidad también acá en Macul. Santiago. Y después trabajé todo el tiempo de servicio público en Santiago. O sea, era en mi casa, digamos. Perfecto, ya. Entonces, en esa convergencia territorial, y como tú bien me decías, conozco mucho el territorio también, fue muy natural, sí, decir que bueno, que si este era el distrito, que había posibilidades de tener una candidatura independiente, yo estaba disponible. Y bueno, y tú me preguntarás cómo terminé en el Partido Socialista. Mira, nosotros hicimos una pre-campaña y yo creo que la tarea de ese minuto hace 3 meses atrás, o 2 meses y medio, no sé, ya se me pierden las fechas, pero cuando ya decidimos la candidatura, previo a las inscripciones oficiales de todo, la tarea ahí, en esta lista, que es la de hoy día llamada Fuerza de Mayoría para el Pacto Electoral, pero que es nueva mayoría, era Alejandro Guillé y juntar sus firmas. Entonces nosotros comprometidamente hicimos una campaña de recolección de firmas, yo creo que con mucha energía, y en Providencia, con el comunal, también fuimos a La Granja, en San Joaquín menos, pero en Santiago mucho, y esto era además como confraternalmente con todos los partidos. Yo creo que hicimos una cierta visibilización, por un lado, de esta candidatura, que era una candidatura independiente de alguien muy desconocido. Y el Partido Socialista empezó como a decir un poco en broma, un poco en serio, pero oiga, venga para acá, si acá es su casa más natural. Mira, pero el Partido Socialista no habla, habla gente que esto es del fue Partido como, Socialista. claro, fue como gente? un coqueteo, por supuesto que viene ahí de mi relación familiar más cercana, y yo la verdad es que en un momento ya cuando me dijeron, oye, pero conversemos, yo dije, bueno, llámeme a una conversación. Yo no tengo problema si usted me llama formalmente. Y la verdad es que cuando se produce esa conversación formal, yo inmediatamente crucé la calle al Partido Radical a contar de esta conversación formal, donde ahí hay una propuesta. Y mira, la verdad es que de alguna manera lo contó un top secret, creo la segunda, que me llamaron el día que se inscribieron las candidaturas y me dijeron, oye, ¿por qué usted aparece en el Partido Radical y el Partido Socialista? Efectivamente, el día sábado... Yo pensé que era un error de prensa. Las candidaturas se inscribían el día lunes y el día sábado yo... No, aparte de estas conversaciones, digamos, no había tomado una decisión, pero el día sábado sucedieron algunas cosas que tienen que ver con las dinámicas propias de los partidos. La propia dinámica del Partido Radical, que tenía ahí algunas tensiones con una candidatura de la vicepresidenta de la mujer en ese minuto, donde una solución posible era venirse al Distrito 10, pero en el Distrito 10 ya había también otra compañera de lista. La verdad es que yo me fuera también resolvía aparentemente ese día sábado una disputa ahí de espacios, que yo no quise que fuera una disputa, y la verdad es que dije, mire, o sea, no hagamos una disputa, y aquí hay un espacio que puede quedar disponible, porque yo tengo acá también otro espacio que también respeta mi condición de independiente, que era algo que a mí sí me importaba mucho, que así fuera. Entonces la decisión es el mismo día sábado. Yo me pasé del frente en la calle París con Londres, pero la verdad es que fue de manera bastante armónica, diría yo. Tengo los mejores
lazos y muy agradecida al Partido Radical siempre por el espacio que me abrieron en esa pre-campaña, que creo que hicimos un trabajo bien bonito con el equipo de Alejandro Guillé y también con la red de independientes, con quien ellos me pidieron ser vocera de la red de independientes por Guillé. Lo soy hasta ahora, pero ahora estoy mucho menos en la red independiente, estoy mucho más en mi campaña, porque soy candidata. ¿Qué otra red independiente? Guillé tiene 3 redes de independientes. Sí, pero Valesca, cuéntame una cosa, como para ir avanzando y dale. Más o menos el tiempo quería avanzar un poquito. ¿Qué quiere hacer Valesca Naranjo como diputada? ¿Qué pretende hacer? Sí, mira, tenemos un compromiso bien fuerte hoy día que apareció con mucho eco en la ciudadanía para sorpresa nuestra. Pero yo quiero trabajar por disminuir las desigualdades y, por supuesto, esto que acabamos de mencionar, que es un cambio político en el país de fondo que nos permita destrabarnos de una buena vez de lo que fue la carta que nos dejó la dictadura, que es el cambio a la Constitución. Eso, dicho de fondo, disminuir las desigualdades en mi bandera, y tengo 3 propuestas bien concretas. Hay una que es muy famosa. Oye, pero la he visto hasta en la prensa extranjera, te diré. Sí. De hecho nos llamaron de Univisión para una entrevista que está ahí pendiente por el huracán. No la pudimos hacer, que era el mismo día de la crisis del huracán, pero sí, nos llamaron. ¿Contra la gente que se trata? Mira, claro, que tiene que ver con esto mismo, con la desigualdad. Es la llamada ley menstrual, que lo que proponemos es no para todas las mujeres, ni para el periodo menstrual de todas las mujeres, sino que es para las mujeres que tienen dolores inhabilitantes, que van de 1 a 3 días, que según la Organización Mundial de la Salud son entre un 10 y un 20% a nivel mundial, y esas mujeres no tienen derecho a un permiso laboral sin que se les descuente el día. Por eso esto es ley en Japón, Taiwán y Corea. Está discutiéndolo Italia, Argentina y Colombia en estos momentos. Así, actualmente en sus parlamentos está la discusión del proyecto de ley menstrual, que lo que busca es generar cobertura económica, porque la menstruación, además, es un factor de desigualdad calificado por el Banco Mundial. Por supuesto, con un énfasis en otras realidades como la africana, donde además la menstruación es foco de enfermedades cuando no hay higiene adecuada, es producto de ausentismo en el sistema educacional de las chicas adolescentes, y, por cierto, en la precariedad del trabajo para la mujer, esto es un factor de una desigualdad aguda. Acá ganamos un 30% menos del sueldo, por lo tanto, y dado que ni la salud pública ni las ISAPRES cubren en menos de 3 días, lo que estamos buscando plantear es que en estas mujeres, que es este porcentaje, que es un máximo de un 20%, puedan acceder a ese derecho, dada la condición de desigualdad que significa la menstruación y además las condiciones de 30% menos de sueldo. ¿Por qué? Porque además creemos que hay una discusión más de fondo aún, que es la desigualdad entre hombres y mujeres, donde solo por ser mujer ganamos menos, solo por ser mujer tenemos una cierta discriminación en el mercado laboral. Quienes han sido críticos de esta propuesta de ley menstrual han dicho que este va a ser un factor más de discriminación laboral, y creo que se trata justamente de lo contrario. Se trata de que la mujer elimine las brechas de desigualdad para estar en igualdad de derechos entre hombre y mujer, porque la igualdad de derechos no puede significar diferencia y discriminación. Es decir, el camino no es que la mujer elimine su condición de mujer y la invisibilicemos y no hablemos de ella, sino que el camino es reconozcamos la particularidad de la mujer, además como quien lleva la carga de la reproducción de la sociedad, la carga biológica, somos nosotros las que nos embarazamos, pero que la sociedad asuma esa carga de manera igual, social. O sea, yo sostengo en ese sentido que esto no es un tema de género, es un tema de la sociedad. ¿Cómo nos hacemos cargo de la salud reproductiva? Y a medida que hacemos eso, generamos condiciones de igualdad de derechos en la mujer. Entonces, desigualdad hombre y mujer es un tema, y por eso la ley menstrual, que efectivamente ese nombre se lo puso la prensa. ¿Cómo se te ocurrió a ti? ¿Leíste alguien te contó? ¿Cómo fue eso? Todas las anteriores. No, mira, estaba la discusión muy potente la semana de que se iba a votar aborto 3 causales. Yo estoy escribiendo columnas hace un tiempo en distintos medios y me propusieron escribir algo sobre aborto 3 causales. Yo la verdad es que dije, aquí está todo dicho, o sea, ¿qué vamos a decir nuevo? Entonces me quise meter en salud reproductiva y cultura.
Y por eso llegué a la ley menstrual, porque la ley menstrual, o sea, es muy llamativo que solo existe en Asia y no existe en Occidente. Y la razón es cultural. Y entonces así llegué a la ley menstrual y ahí, esto habrá sido hace, no sé, bueno, sabemos que para la prensa ha sido esto un botín de oro, pero ¿cómo han recibido las mujeres del distrito esta idea? Por una parte, y las candidatas o las parlamentarias de la derecha. Porque, disculpe, si esto ya quedó instalado como un tema público, alguien tiene que tomar la posta de esto, probablemente en el Parlamento. Sí, esperamos ser nosotros mismos que la llevemos al Parlamento. Mira, yo creo que al principio, los primeros días, y de hecho yo recuerdo ahí una entrevista que tuve con Julio César que se banalizó mucho el tema. Las mujeres que quieren dejar de trabajar, que son flojas, se van a ir de licencia 3 días por la menstruación. La verdad es que una banalización absoluta. Pero que fue cambiando, creo, en la medida que avanzaron los días, y eso lo he chequeado ahí con mis propias redes sociales y en mi Facebook, que aparecieron muchas críticas de qué ley más ridícula, qué farandulera la ley, y la verdad es que estamos hablando cosas bastante serias, creo yo, con poner esta discusión en la agenda pública. Entonces, creo yo que se ha ido comprendiendo en la medida que afortunadamente la prensa ha prestado atención a esto, y entonces yo he podido explicar de qué se trata. Y ahora cuando vamos a terreno hay muchas mujeres que me dicen qué bueno lo que mencionó, yo lo sufro, nos han llegado muchos testimonios. Yo creo que esto va a seguir, esto está partiendo. La menstruación dicen que es el último tabú femenino, entonces creo que tenemos una gran oportunidad también de destapar temas que estaban tapados, de también hacer ahí un avance cultural respecto de los temas de la salud reproductiva. Si Valesca Naranjo no llega al Parlamento, ¿quién va a asumir esta posta? Ahí veremos con quién vamos a trabajar, porque bueno, nosotros instalamos el tema, sabemos que hay otras candidatas que también han querido tomarlo, ya han mencionado que están de acuerdo, hay otros que han querido polemizar. Yo creo que voy a ser parlamentaria, o desde el Parlamento o fuera del Parlamento. Vamos a seguir trabajando por disminuir la desigualdad de hombres y mujeres, por disminuir la desigualdad de los adultos mayores, que creo que están en condiciones muy vulnerables hoy día, y por disminuir la desigualdad urbana, que es otra de mis pasiones y que en este distrito es muy evidente. Digo, La Granja, Providencia, 2 comunas que tienen mucha desigualdad urbana, están en el mismo distrito, en el corazón de la ciudad, o sea, no... Aquí mismo tenemos la desigualdad. Y dentro de una propia comuna, en esta, por ejemplo. Y en esta misma también, y en el propio Providencia, que es la más rica también, hay mucha pobreza encubierta. Entonces, la desigualdad la tenemos al lado de nuestra casa. Creo que tenemos que trabajar para disminuirla seriamente desde una perspectiva urbana, profesional, de conectividad, de un sinfín, pues la lista es larga. Pero luchar contra la desigualdad es mi bandera, en el Parlamento o desde fuera del Parlamento, porque yo creo que esta campaña para mí y estos meses que llevo han sido muy transformadores, pero muy transformadores en positivo. No solo tengo la convicción, hoy tengo la convicción y la determinación de que podemos hacer un aporte importante en el Parlamento o desde donde esté en mi actuar profesional, pero también como persona política, social, económica. Como persona política, ¿tendremos Valesca Naranjo para rato? Yo creo que sí. Ahí está la cámara, háblele a su audiencia, a sus electores. Bueno, amigos de Ñuñoa, ustedes tienen aquí una gran parlamentaria, Maya, también tienen a Francis, mi otra compañera de subpacto. Ñuñoa creo que es un territorio muy de ellas, les agradezco invitarme. Creo que quienes no se sientan identificados a lo mejor o sientan prioritarios temas ciudadanos del mundo independiente, los quiero invitar a que visiten mi Facebook, a que visiten mis redes, a que me sigan, porque estamos permanentemente poniendo temas que creemos que son de la ciudadanía. Vamos a estar en las plazas, vamos a estar en Plaza Ñuñoa en algún momento de la campaña haciendo un conversatorio en espacio público, porque nos interesa mucho también ser ciudadanos en serio, ocupar nuestro espacio. Así es que los invito a visitar, a estar atentos, ojalá nos encontremos y si han encontrado atractivas nuestras propuestas, bueno, apoyarnos el 19 de diciembre con el voto. Muchas gracias. Gracias, Valesca, por estar con New York Times.
Esto fue Parlamentarias 2017. Nos vemos la otra semana.